6 vamos a presentar los 6 circuitos en serie en paralelo y mi equipo está conformado por Pedro Giovanni Villa Romero, Jair Eric Saldaña García, Darío García Reynal, Michelle Neto Bando Flores y Julio César Navarro Alvarado. Esperemos que les agrade el video. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bordes o terminales de los dispositivos los cuales están unidos para un solo circuito, como generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros, se conectan secuencialmente. La terminal de salida del dispositivo 1 se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Siguiendo un símil hidráulico, dos dispositivos de agua se conectarán en serie si la salida del primero se conecta a la entrada del segundo. Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas conectadas en serie, para alcanzar así el voltaje que se precise. En función de los dispositivos conectados en serie, el valor total o equivalente se obtiene con las siguientes expresiones. Voltaje total va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje n, lo que quiere decir que se suman todos los voltajes de cada receptor de nuestro circuito. La intensidad total va a ser igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad n. Todas las intensidades para los receptores es la misma. Para las resistencias, la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia n, lo que quiere decir que es lo mismo que el voltaje total. Se van a sumar cada una de las resistencias de nuestros receptores. Para los condensadores va a ser la inversa de la resistencia. 1 sobre capacitor total va a ser igual a 1 sobre capacitor 1 más 1 sobre capacitor 2 más 1 sobre capacitor a la n. Otra configuración posible para la disposición de componentes eléctricos es el circuito en paralelo, en el cual los valores equivalentes se calculan de forma inversa al circuito en serie. Es importante conocer que para realizar la suma de las magnitudes, solo en corriente alterna, debe ser sumado en forma fasorial vectorial. Para ser sumado en forma de módulo, cada rama debe tener a lo más un elemento. Un circuito serie está formado por dos o más receptores conectados, uno a continuación de otro. Las dos características fundamentales de los circuitos serie son: la intensidad es la misma en todo el circuito, la tensión se reparte entre los receptores. El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos, ya sean generadores, resistencias, condensadores, etc., conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. Siguiendo un símil hidráulico, dos tinacos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común que alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará ambos a la vez. Las bombillas de iluminación de una casa forman un circuito en paralelo, gastando así menos energía. En circuitos en paralelo, los puntos por donde entra la corriente a los receptores están unidos, al igual que por donde sale. En un circuito paralelo, todos los receptores tienen la misma tensión. Sin embargo, la intensidad cambia en función de la resistencia. Es el circuito más común en instalaciones reales, ya que en estas lo que se persigue es que todos los receptores tengan el mismo valor de la tensión. Los cálculos. La intensidad parcial es la suma de las intensidades parciales. Para hallar cada intensidad bastará con aplicar la ley de Ohm. Sin embargo, para obtener la intensidad total del circuito se cumple lo siguiente: 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 o siguientes. Ejemplo, si tenemos una resistencia de 20 ohms y una resistencia de 30 ohms, para sacar su intensidad de la primera es 1 sobre 20 y para sacar la segunda es 1 sobre 30 y el resultado es la intensidad. Para sacar la intensidad total se suman los resultados y esto dicho será la intensidad total. Hablaremos de circuitos mixtos. Esto quiere decir que va compuesto de uno paralelo y uno en serie, o de varios. Para ello ocuparemos dos resistencias, como ya las tenemos acá armado el circuito. Primero serán
veremos el color. Calcularemos el valor con este programa. La primera dice que tenemos rojo, 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 café, oro. Y nos da una resistencia de 22 ohmios. 220 ohmios, perdón. Entonces, pongamos que resistencia 1 y resistencia 2 son igual a 220 ohmios. Después, estas dos resistencias tenemos que tiene amarillo, morado, naranja y oro. Amarillo, morado, naranja y oro. Y nos da 47 kilo ohms. Entonces sería resistencia 3 y resistencia 4, 470 ohms. Calcularemos la intensidad de corriente, pero primero necesitamos saber la resistencia total. Esto quiere decir que sería, calcularemos primero este paralelo, sería 1 entre 1 sobre resistencia 1, 1 sobre resistencia 2. Esto va multiplicado, usaremos una calculadora, sería 1 entre 220 ohmios por 1 entre 220 ohmios. Esto sería 1 entre 220 por 2 para sacar el resultado de esto de acá. Después eso lo dividimos entre lo de arriba, que sería 1 entre ans, y nos sale 110 ohmios. 110 ohmios. La segunda solo, bueno, la del circuito en serie solo se suman, sería 470 ohmios más 470 ohmios, que nos daría 940 ohmios. Para calcular la intensidad de voltaje con que se prenderá este LED, la fórmula sería intensidad sería igual a voltaje sobre resistencia total. Ya que tenemos resistencia de circuito en serie y resistencia en circuito paralelo. Estas las sumamos, sería 110 más ohmios más 940 ohmios, que nos daría 910 más 940 1050, y el voltaje tenemos que es 5 volts. 1050, bueno, serían 5 volts entre 1050 ohmios, sería 5 entre 4.7 por 10 a la menos 1. La intensidad sería igual a 4.76 por 10, perdón, a la menos 3. Entonces tenemos que es 4.7 por 10 a la menos 6. Comprobamos que es una intensidad muy tenue, por lo cual conectaremos en este circuito positivo y negativo de nuestro Arduino, que agarraremos 5 volts, lo conectaremos en un extremo y el negativo
en el extremo del LED. Conectaremos nuestra energía y veremos la luz muy tenue, casi ni se nota. No sé si lo logran ver. Y bueno, ese es experimento de circuitos. Buenas tardes, compañeros. Pues bueno, este es un pequeño experimento con un potenciómetro y pues lo único que hace el potenciómetro es reducir o aumentar la intensidad de la energía. Esto se hace mediante aumentando la resistencia, que al girar el potenciómetro hacia la izquierda se aumenta la resistencia y la intensidad se disminuye. Y girándolo hacia la derecha se va restando la resistencia y, como ven, la intensidad aumenta. Al momento de darle toda la vuelta, la intensidad de la energía es al 100%. Como ven, nos genera una luz muy fuerte y hacia la izquierda es muy tenue. Y para finalizar, daremos una breve explicación sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Dicha constante de proporcionalidad es la conductancia eléctrica, que es inversa a la resistencia eléctrica. La ecuación matemática que describe esta relación es: corriente es igual a voltaje sobre resistencia, donde I es la corriente que pasa a través del objeto en amperios, V, que es voltaje, es la diferencia de potencial de las terminales del objeto en voltios, y R es la resistencia en ohmios. Específicamente, la ley de Ohm dice que la resistencia en esta relación es constante, independientemente de la corriente. Esta ley se cumple para circuitos y tramos de circuitos pasivos que, o bien, no tienen cargas inductivas ni capacitivas, únicamente tienen cargas resistivas, o bien han alcanzado un régimen permanente. También debe tenerse en cuenta que el valor de la resistencia de un conductor puede ser influido por la temperatura. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream.